Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actividad número 1, Relato de regímenes aduaneros. Mi nombre es Homero Reina y daré respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es un régimen aduanero? Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar en un documento oficial llamado pedimento el destino que se pretende dar a dicha mercancía, cuál es su clasificación y en qué artículos de la ley aduanera se sustenta. El artículo 90 de la ley aduanera contempla 6 regímenes con sus respectivas variantes. Número 1. Los definitivos de importación. Importación definitiva. Se considera régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Exportación definitiva. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. 2. Temporales. Importación temporal. Es la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer en él por el tiempo limitado y con una finalidad específica. La importación temporal de mercancías se sujetará a lo siguiente. A. Para retornar al extranjero en el mismo estado que fueron importadas, es decir, la mercancía no debe sufrir ninguna alteración. B. Para elaboración, transformación o reparación en programa de maquila o de exportación. Exportación temporal. Se entiende por este régimen la salida de mercancía del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este régimen no se pagan los impuestos al comercio exterior. Existen 2 modalidades. Para retornar al país en el mismo estado, esto es, que retornen del extranjero sin modificación alguna. Para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o reparación. 3. Depósito fiscal. Almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras. 4. Tránsito de mercancía. Este régimen consiste en el traslado de mercancías bajo un estricto control fiscal de una aduana mexicana a otra. La ley divide este régimen en tránsito interno e internacional. Tránsito interno. El tránsito interno es para los siguientes 3 supuestos. Cuando la aduana de entrada de las mercancías de procedencia extranjera envía esta a las aduanas que se encargará del despacho para su vida de importación. B. Cuando la aduana de despacho de las mercancías nacionales envía estas a la aduana de salida encargada del despacho para su exportación. O C. Cuando la aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente bajo algún programa de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. Tránsito internacional. El tránsito internacional se refiere a los siguientes supuestos. A. Cuando la aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen a México con destino al extranjero. Es decir, que por cuestión geográfica o de otra índole, las mercancías extranjeras pasen por México para poder llegar a otro punto en el extranjero. B. Cuando las mercancías mexicanas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso a México. El tránsito internacional de mercancías también debe realizarse dentro de los máximos que determine la autoridad competente. 5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. Esquema utilizado por las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 6. Recinto fiscalizado estratégico. Este régimen permite la introducción de mercancías extranjeras o nacionales, según sea el caso, sin pagar aranceles a un recinto fiscalizado para ser sometido a procesos de elaboración, transformación o reparación, para posteriormente ser retornadas al extranjero si son extranjeras o para ser exportadas si son mexicanas. Bajo este mismo régimen podrán introducirse la maquinaria y el equipo necesarios para dicha elaboración, transformación o reparación sin pagar impuestos al comercio exterior.
Artículos de la Ley Aduanera en que se sustenta. El artículo 170, Reglamento de la Ley Aduanera. Artículo 90, artículo 125, fracción tercera, artículo 37, artículo 58, artículo 135-C, artículo 66-A, artículo 91 y 90. Comenta el impacto de los regímenes en la logística internacional. Al tratarse de logística internacional, se hace la referencia al conjunto de actividades que están asociadas, cuyo objetivo es el intercambio de información de materiales a nivel mundial, que empieza con el abastecimiento de la materia prima en determinado país, finalizando con la entrega del producto final al consumidor al país destino. Por esta razón, las empresas deben de tener conocimiento de los procedimientos aduaneros involucrados en todas sus operaciones y con esto elevar su competitividad sin tener demoras o problemas con las aduanas. Ello conlleva la optimización de la logística internacional y la ventaja competitiva de las empresas y naciones en la cadena de valor global.